Hola, nos encontramos ya en este cuarto domingo del tiempo de la Cuaresma. Este domingo tradicionalmente se le conoce como el domingo de Letare, es decir, domingo de alegrarse, que precisamente nos coloca a la mitad del tiempo de la Cuaresma. Han pasado 3 semanas, un poco más tomando en cuenta desde el miércoles de ceniza hasta el primer domingo de Cuaresma, y nos quedan, podemos decir en términos generales, otras 3 semanas, es decir, la semana cuarta que estamos iniciando el día de hoy, la quinta y luego la sexta que será la Semana Santa. Idealmente nos encontramos a la mitad de la Cuaresma, si no matemáticamente, sí al menos en ese esquema ideal. Y justo entonces, a la mitad de la Cuaresma, la palabra de Dios y toda la celebración nos quiere recordar que estamos camino de la Pascua. Vamos camino de celebrar la pasión, muerte y resurrección del Señor. Por eso, precisamente, este cuarto domingo de Cuaresma nos quiere recordar exactamente eso, la alegría de la Pascua y darnos un anticipo. Por eso es que este cuarto domingo se pueden utilizar las vestiduras color rosa, como las verán en nuestras celebraciones. Precisamente ese morado de la Cuaresma que se ve un poco aligerado, iluminado, podríamos decir, precisamente en el color rosa. Y que quiere ser signo también entonces de esa alegría, como es parte de este cuarto domingo de Cuaresma, que se toma precisamente esa antífona de alegrarnos con Jerusalén. De hecho, el Salmo responsorial nos va llevando en la misma línea. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Y exactamente este es el tinte que quiere tener la palabra de Dios en lo que nos presenta en este día. Nos recuerda ya con el segundo libro de las Crónicas que el pueblo de Israel, el que había experimentado de tantas maneras la presencia, la acción, la providencia de Dios, se olvidó del Señor. Hizo exactamente todo lo que lo alejaba de Él. El lenguaje puede llegar a hacer pensar que es Dios que está castigando. No, es si Dios es la fuente de la vida y yo me alejo de Él, me alejo de esa fuente de vida. Pierdo la vida, no por un castigo, sino como consecuencia. Es decir, cuando un papá le dice a su hijo, no metas la mano a la lumbre porque te vas a quemar, si el hijo mete la mano a la lumbre, se quema, no es el quemarse un castigo del papá. Papá advirtió, pero es consecuencia de las acciones de meter la mano en la lumbre, el quemarse. Exactamente esto es lo que vemos con el Señor. El pueblo se alejó de Dios, pero Dios no pierde, nunca perdió la oportunidad de hacerse cercano a su pueblo, a pesar de que el pueblo ni siquiera quisiera buscarlo. Dios siempre se hace presente para su pueblo. Por eso, en el pasaje del Evangelio, nos quiere tocar ese pasaje, en ese diálogo de Jesús con Nicodemo, que se vuelve tan impactante. Ya lo hemos comentado en otras ocasiones, aparece recurrentemente en la aclamación antes del Evangelio. Tanto amó Dios al mundo que le envió a su único Hijo. Es decir, que aunque nosotros estábamos muertos por el pecado, como dice San Pablo a los Efesios, hemos sido salvados por la pura generosidad de Dios. ¿Cuán grande es esa generosidad? Bueno, que tanto amó Dios al mundo que le envió a su único Hijo. ¿Qué tan importantes fuimos para Dios? Cuando a la hora de poner una balanza a mí y a su Hijo, nos encontró de un valor semejante, tanto que envió a su Hijo para salvarnos a nosotros. ¿Quién o por quién alguno de ustedes, tanto los que son papás esto lo entienden perfectamente, pero los que no podríamos entenderlo muy bien? ¿Por quién estaría yo dispuesto
a entregar a uno de mis hijos? ¿Quién podría llegar a ser tan importante para que yo, a cambio de esa persona, diera a uno de mis hijos? Bueno, así de grande es el amor que Dios nos ha tenido. Y entonces podemos estar seguros, como le dirá Jesús a Nicodemo, que Dios envió a su Hijo para salvar al mundo. El hombre se había alejado sistemáticamente de Dios y Dios no se dio nunca por vencido al punto de llegar a enviar a su propio Hijo. Este es el motivo de la alegría. Esta es la alegría de la Pascua, lo que vamos a estar celebrando en la Pascua y que la palabra de Dios hoy ya no nos quiere precisamente presentar, recordar. Y se vuelva ya desde ahora nuestra alegría, y en medio de las prácticas cuaresmales, en medio de todo este tinte penitencial propio de la cuaresma, no perdamos el rumbo. No es una penitencia por penitencia, no es simplemente hacer cosas difíciles por hacerlas. Nos queremos preparar con una entrega generosa y una fe viva para celebrar las fiestas de la Pascua, que son fiestas de alegría. Pero necesitamos volver a través de las prácticas cuaresmales a redescubrir ese amor tan grande de Dios. Porque esto no es una historia pasada. No estamos simplemente recordando que en algún tiempo Dios nos amó tanto. Es que ese mismo amor de Dios es el que se sigue haciendo presente hoy para cada uno de nosotros. El mismo amor por el cual Dios entregó a su único Hijo por nosotros no es del pasado. Es el mismo amor con el cual Dios cada día sigue haciendo tantas cosas por mí, personalmente por mí. Pero la práctica de estos ejercicios cuaresmales, estas prácticas de penitencia que hacemos en este tiempo, nos quieren llevar a redescubrirlo. Esta es la razón de llevarlas acá. Redescubrir, volver a descubrir o volver a ver, o ver por primera vez quien quizá no lo ha hecho. Esa presencia de Dios que sigue hoy en día también salvándome a mí. Darme cuenta de cuántas maneras, igual que el pueblo de Israel, yo me alejo de Dios. Hago las cosas que no es simplemente que es algo moralmente malo, porque a veces pensamos eso, que se trata de moralismos o legalismos. Dicen que está mal y entonces dicen que eso es pecado, pero es como una cuestión simplemente moralista, legalista. Volver a redescubrir cómo mis acciones, palabras, gestos, actitudes, omisiones me alejan de la vida de Dios. Es decir, si Dios es la fuente de la vida y Dios es el que se hace presente a través de mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hermana, mi hijo, mi hija, mi esposo, mi esposa, tantas personas, además de cosas, situaciones, oportunidades, acontecimientos, cualidades, capacidades, etc. Cuando yo me alejo de ello, rompo con ello, lo desprecio, lo desperdicio, etc. Me estoy alejando del que se quiera hacer presente en mi vida. Cuando yo dejo entonces que rencores, envidias, egoísmos, avaricias, por ejemplo, me separen de mis seres queridos, estoy rompiendo con la fuente de la vida. Me estoy alejando de lo que Dios ha querido poner ahí para que sea fuente de vida en mi vida. Y no es porque Dios presuponga que son o somos perfectos. Es decir, Dios, a pesar de debilidades, limitaciones, defectos, errores y pecados, sabe que la presencia de esa persona para mí, lo mismo que de mí para esa persona, puede ser fuente de vida. Y a través de ellos está actuando tanto y está haciendo tanto y me está dando tanto. Pero llegamos a no verlo. Nos quedamos solamente encerrados en los defectos, en las debilidades, en las limitaciones, los errores y en los pecados. Y nos envolvemos en rencores, en envidias, en egoísmos, en resentimientos, en venganzas, en tanto más, que no acaban sino trayéndonos muerte, no necesariamente física, un alma envenenada por rencores, por resentimientos, por venganzas. ¿Qué vida está viviendo?
esa amargura, cuánto le queda de vida a pesar de tantas cosas materiales que quizá pueda haber. No es capaz ya de disfrutar la vida. El que vive entonces en esos resentimientos, el que vive con las envidias, pasa lo mismo. El que está entonces viendo insaciablemente lo que los demás tienen y cómo poder tener, no en un buen deseo de esforzarme por alcanzar algo que me gustó y que quisiera poder tener, no, en arrebatarle al otro lo que tiene. No solamente cuestiones materiales, una buena fama. Alguien tiene una buena fama y creo que no se la merece y entonces por eso chismes para que no crean que es tan bueno, no crean que es tan santo, no crean que es como ustedes piensan. Las personas que viven de esa manera, ¿cuánto les queda de vida? ¿Cuánta vida queda en ellos? Darnos cuenta cómo entonces de tantas maneras y cada uno tendremos que hacer ese examen. Palabras, gestos, actitudes, omisiones me están separando de lo que es la vida que Dios me quiere dar. Y yo no estoy dejando que Dios me llene de vida. Pero aún así Dios, a pesar de que yo tantas veces de una manera, diríamos por usar la palabra terca, me quedo precisamente justificando inclusive por qué tengo que vivir de esa manera, por qué tengo que hacer las cosas de esa manera. Pero hoy la palabra de Dios nos quiere recordar que Dios, a pesar de mi terquedad, no se da por vencido. Dios quiere seguirse haciendo presente en mí y quiere que yo lo pueda llegar a descubrir. Quiere que yo pueda redescubrir todo lo que Él está dispuesto a hacer cada día por mí y lo está haciendo. O a pesar de que yo desprecio cosas, personas y acontecimientos, lo sigue poniendo en mi vida. Porque quiere que tenga vida y por eso no se da por vencido y sigue insistiendo una, otra y otra vez. Por eso, si mi pecado llega a traerme la muerte, no biológica, no física, pero muerte a mi vida, sin embargo, Dios se sigue haciendo presente para salvarme. Tanto amó Dios al mundo que le envió a su único Hijo, que está con nosotros presente todos los días hasta el fin del mundo. Esta es la fuente de la alegría cristiana. Esta es la fuente también de nuestra conversión, lo que nos motiva a convertirnos, porque queremos volver a aquel que es la fuente de la vida. Pidámosle, hermanos, al Señor que nos permita seguir avanzando en este itinerario de conversión, de arrepentimiento, de renovación, para acercarnos a las fiestas de la Pascua con una viva alegría, una fe viva, una entrega generosa. Como siempre, quienes podamos vernos en la iglesia estaremos celebrando juntos. Los demás, recordarles a las 12 del día estaremos transmitiendo la misa para que aún a la distancia juntos podamos escuchar la palabra de Dios, nutrirnos con ella y podamos juntos también unirnos en la oración. Siempre recordándoles que podamos tener con toda la iglesia presente nuestra oración al Señor para que nos conceda pronto el final de esta pandemia. Que para ello, convertidos nosotros, es necesario esa conversión para que Dios pueda darnos este don. Y esto, entre tantas cosas, significa el sabernos y actuar en consecuencia como verdaderos corresponsables en el cuidado de los unos por los otros. Siempre orando de manera particular por todos los que en medio de esta pandemia se han visto afectados, muy especialmente nuestros hermanos enfermos, y pidiendo al Señor que que a todos nuestros seres queridos, difuntos, especialmente quienes han fallecido en esta pandemia, les conceda el descanso eterno. Que el Señor les bendiga a todos, que tengan un muy buen domingo y una muy feliz semana.